106.5. Son las 7:40, Marilena Núñez. Gracias, Julio. Muy buenos días a todos. Hoy es viernes. Nada, disfrutar del fin de semana, los que tengan un fin de semana, porque muchas personas trabajan sábado, domingo, tienen otros horarios de trabajo, algunos sábados, y aprovechar el día de hoy para trabajar. Hoy a las 9 de la mañana será la audiencia preliminar del juicio que se le sigue a Teodoro Hidalgo, presidente propietario de la financiera Inversia, a su esposa Michelle Evers. Como ustedes recordarán, ellos están acusados de estafa, de asociación de malhechores, falsificación de documentos, lavado de activos, abuso de confianza, entre otros. Y se les acusa de haber estafado a un grupo de cerca de 300 personas y por un monto de cerca de 1.300 millones. Él cerca de septiembre se declaró en bancarrota, fue arrestado, la medida de coerción fue de 1 año. Él está en una cárcel en San Pedro de Macorís y ella está en Najayo Mujeres. Es un tema muy difícil, un caso muy dramático. Siempre recordamos las declaraciones del abogado Miki Pereira, hablando sobre casos que llevaba la superintendencia de bancos, que decía: usted como usuario, cuando le estén ofreciendo unos intereses muy por encima, muy atractivos, por encima de lo que ofrece la banca formal, ojo con eso. ¿Y qué es la primera medida? Chequear en la superintendencia de bancos. Esta financiera está regulada, se ha formalizado, está legalmente constituida. Si es así, siga adelante. ¿Por qué? Porque en un caso como esto, el gobierno responde. De lo contrario, usted tiene que resolver. Y esta es la preocupación de estas personas que se consideran estafadas, que están agrupados, que son militantes en su lucha y que ellos quieren la recuperación de su dinero, porque para muchos es el ahorro de toda una vida. Teodoro Hidalgo era un ejecutivo de la Cervecería Nacional Dominicana, se destacaba por haber tenido una trayectoria hasta ese momento impecable y por eso todos confiaron en él. Muchos pensionados de la cervecería se les ofrecía, era la política de la empresa, o un pago mensual o un monto único. La mayoría optó por un monto único. Cuando Teodoro Hidalgo, que era un gran ejecutivo y reconocido ejecutivo de esa empresa, les ofrece a estos compañeros de trabajo: miren, tengo este negocio, les ofrezco esto de interés, ¿cómo? Sin averiguar, confiaron en él. Entonces tenemos casos de personas ya viejitos que vivían, compraban sus medicamentos, compraban sus alimentos con los intereses que les generaban ese dinero que habían depositado con confianza, ninguna otra garantía en Inversia, la compañía de Teodoro Hidalgo, y de repente se quedaron sin nada. Algunos de ellos han fallecido por edad, por enfermedad que tenían. Es un drama de verdad humano terrible. Uno oye las historias cuando uno conversa con algunos de los afectados. Han tenido que hacer colectas para pagar el pasaje, para que algunos puedan ir a audiencia, para comprarle los medicamentos. Algunos viven en Santiago, otros en Estados Unidos. Y preguntas que ellos se hacen, porque dicen: bueno, él ha mantenido silencio, es posible que lo que quiere es pasarse 2 o 3 años en la cárcel y luego salir a disfrutar del dinero que se quedó, con el que se quedó de nosotros. Y ellos se preguntan, según los estafados, esto no es una información confirmada por mí, pero es una información que manejan cientos de personas que se consideran estafadas por Teodoro Hidalgo, que, como decía en principio, hoy se conocerá esa audiencia preliminar a las 9 de la mañana ante el primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. Dicen: ¿quién compra la comida de él que todos los días llega de un restaurante? Según los estafados, él no come comida de la cárcel, sino que todos los días le llevan la comida de un restaurante. Una pregunta que se hacen también: ¿por qué el abogado de ellos insiste en desvincular a su esposa, Michelle Evers? Porque dicen ella era una ejecutiva
daba órdenes, tomaba medidas en Inversia y además hay pruebas, dicen los estafados, de una transferencia que se hizo de Inversia a su cuenta o a la cuenta de unos familiares. Y en cuanto a la posibilidad de recuperar los recursos, ellos dicen, ¿y qué han hecho las autoridades para investigar dónde ha ido este dinero? Ellos argumentan que Teodoro Hidalgo invirtió en unos proyectos de construcción que llevaba a cabo integrantes de su familia y dicen, esos apartamentos están ahí, algo del dinero se puede recuperar. Y otra pregunta que ellos se hacen, ese viaje, una vez que se desata el lío, como en septiembre del año pasado y antes de ser detenido, él viajó repentinamente a Estados Unidos en compañía de un militar y en compañía de su esposa, y regresó a las horas. ¿A qué fue? ¿Se llevó dinero? Eso no se puede rastrear. Las autoridades no pueden investigar el motivo de ese viaje y todo lo que hizo Teodoro Hidalgo en compañía de ese militar y de su esposa. Entonces vamos a ver qué ocurre a las 9 en esa audiencia. Lección: antes de usted invertir en una financiera, en una entidad, chequee que esté regulada y ojo con esos intereses muy atractivos. Por otro lado, el Ministerio Público anunció que desmanteló una banda que se dedicaba a vender fundas y cajas navideñas del Plan Social de la Presidencia, o sea, los robaba para vender, y que por esto hay 4 arrestados, 2 con medida de coerción y que se está persiguiendo a varios señalados como cómplices. ¿Qué es lo grave de esto? O sea, muy positivo, wow, desmantelaron esta banda, bien. La directora Iris Guava dice que se siente muy satisfecha porque se pudo profundizar en las investigaciones. Qué bien la acción de parte de Proconsumidor, que esto se detectó por una alerta de parte de Proconsumidor. Proconsumidor en las inspecciones que hacía, detectó en un comercio en Vallaguana que estaban vendiendo productos del Plan Social de la Presidencia, que como ustedes saben dice prohibida su venta. Alertó y ahí comienzan a averiguar. Entonces robaban fundas y cajas navideñas cuyo precio para el Estado era como de 1,000 pesos y las vendían a 150 pesos. Imagínense, para que este negocio sea rentable para toda la red que participa en esto, desde gente ligada al almacén, al transporte, a robar los conduces o a falsificar los conduces, los comerciantes. ¿Cuántas cajas y fundas hay que vender para repartirle suficiente dinero a la gente para que se arriesgue de esta manera? Y lo peor, durante 7 años, lo dice el Ministerio Público. Entonces, ¿dónde están las medidas de seguridad? ¿Dónde están los controles? Inexistentes. ¿Cuántos casos hay como estos donde se roban los productos? Y es un crimen doble, porque esto debe llegar a gente que lo necesita, no a comerciantes y a funcionarios y empleados que lo que quieren es enriquecerse robando el dinero de otros. Los apresados, según el Ministerio Público, con orden de arresto, incluye un encargado departamental del Plan Social, Gabriel Méndez Fernández, la encargada del Departamento de Fundaciones, Semiramis Desiré Jiménez Urbáez, el ex empleado de esa institución, Rafael Cuevas Cumba, alias Fucho, y los comerciantes detallistas Luis Antonio Montilla Patricio, alias Antonio Funda. Oigan el sinónimo, Funda, el apodo, Funda. Entregaba fundas del Plan Social, no la entregaba. Según lo que dice el Sí. Ministerio Público, ¿verdad? Él tiene derecho a su defensa. Y Franklin Rafael Pérez Calderón, alias El Gordo. Así que, ¿qué me queda de esto? La inquietud. ¿En cuántas otras instituciones está ocurriendo esto? Sin que Proconsumidor lo pueda detectar como lo hizo, haciendo una inspección en comercios en Vallaguana. ¿En cuántas instituciones hay controles inexistentes donde la gente puede falsificar conduces, donde la gente puede robar conduces y sacar estas mercancías? Y finalmente, qué satisfactoria fue la entrevista con el director de la DGI, Marilena, Magín Díaz. Sí. excúsanos que
de todas maneras tendrá la oportunidad de expresar esa idea. Entonces, Ok, Marilena. te finalizo. Bueno, Sí. y hablé decirle que la esperanza que yo tenía ayer, si la esperanza es verde, ha comenzado a desteñirse. Ese verde se pone pálido, 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 porque comienza ese sentimiento de frustración. ¿Por qué? Porque al final uno ve que va a pasar, ojalá que no, cancelado, 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 pero lo que se percibe es que va a pasar lo de siempre, la lucha por aspiraciones personales afecta al partido y afecta al sistema político y afecta al país. Lamentablemente es mi opinión. Entonces, Andy Wager, que publicó un artículo muy interesante, La risa más cara del Caribe, hablando de por qué estos incentivos a la industria cinematográfica para hacer simples comedias. Entonces, bueno, recordarle a Andy varias cosas. Número uno, recuerdo siempre cuando en una conversación con Armando Almanzar, en paz descanse, a principios de la aplicación de la ley del cine, cerca del 2010. Mire, ¿qué tú piensas? Decía, este es un proceso natural. Dice, estudia la historia de todos los países que son líderes en la producción de cine y al principio hicieron muchos disparates y con el tiempo, en eso de ensayo y error, fueron perfilándose con una línea y hoy son líderes. Vamos a darle tiempo a nuestros cineastas. Y así ha sido. Por otro lado, con qué sinceridad habló ayer el director de la DGI, Magín Díaz, que decía, él, por su formación como economista que viene de Hacienda, no está de acuerdo con los incentivos. Pero ya están por ley. ¿Qué le toca a él? Evitar distorsiones y abusos. Entonces, ¿cuál es el reto? Que los protagonistas del sector eviten esto para que defiendan la ley que debe revisarse ahora en el 2020, a 10 años de la aplicación, que eviten situaciones como las siguientes. En el presupuesto de una película, en gastos de combustible, se pone un monto tal que los analistas han evaluado que con eso tú recorres Estados Unidos completo, o se pone como alquiler de un equipo un monto tal que con eso tú hubieras comprado el equipo. Entonces, vamos a proteger esto. Y a Andy decirle que no es solo comedia. Fui hace unos días a ver Luis, excelente producción de Archie López, un hombre que ha demostrado que sabe trabajar con rentabilidad y que logra atraer a las masas a las salas de cine. Y ahora tiene otro tema, el riesgo de la marihuana en un país como este, donde un narcotraficante que introduce kilos y kilos y kilos a Puerto Rico y a Estados Unidos y puede estar tan campante como aquel personaje del whisky, sin embargo, un pequeño usuario que lo agarran con una pequeña porción de marihuana, pasa de todo. A Eury le va a encantar, Eury que se ocupa mucho de la dinámica familiar, esa dinámica familiar del coronel, que es el personaje de Alfonso Rodríguez con una actuación espectacular. Eso motiva. Padres e hijos, vayan a ver esa película. Pero vi también La tragedia de Río Verde. Particularmente a mí no me gustó, pero eso no quiere decir que la película no sea buena. Yo soy simplemente una espectadora, yo no soy crítica de cine. Y no me gustó porque no me enganchó. Es una historia de amor, es una tragedia y no me provocó emoción. La actuación lamentablemente no fue buena, no se trabajó en la psicología de los personajes, no hubo empatía. Johnny Mercedes, que es una estrella en actuación, una estrella. Sin embargo, aquí como que no convenció. Ahora, valoro mucho esa película porque recuerda un capítulo de nuestra historia, esa tragedia donde 33 peloteros de un equipo de béisbol de Santiago murieron en la época de Trujillo y hay la ambientación muy buena de la época y nos recuerda características de la sociedad de Santiago, quizás los santiagueros se pongan un poco guapitos y características de la época de Trujillo. Pero está también Carpinteros, Andy Wager, Carpinteros. Para usuarios de la línea aérea de Copa, ellos podrán ver la película Carpinteros en el avión. Qué satisfacción uno siente como dominicano. Y extranjeros que residen en Estados Unidos, en América Latina, también podrán ver Carpinteros a través de HBO. ¿Tú crees que cadenas como HBO, líneas aéreas como Copa, se van a arriesgar a poner cualquier película en su servicio, en su oferta? No, Carpintero lo merece. Y en pocos días se va a presentar la película Cocote,
Oye, Andy, lo que dijo el crítico del periódico El País sobre Cocote, la tituló Religiosidad y venganza en el corazón de República Dominicana. Esto fue como en octubre. La película ahora en febrero se va a estrenar aquí en El País. Dice, el film de Nelson Carlos de los Santos recorrerá 30 festivales en diferentes países. Y dice el crítico que en República Dominicana la palabra cocote quiere decir cuello. En otros países de habla hispana se le llama cogote. Pero en el país caribeño tiene un significado invisible, más profundo, más visceral. Implica violencia. No se lo utiliza si se habla bien de alguien. Entonces dice el director Nelson Carlos de los Santos toma este entramado lingüístico y lo convierte en su primer film de ficción, en una mirada antropológica de la sociedad y la religión del corazón de esta nación insular de la cual es oriundo. Dice el crítico del periódico El País, en esta publicación, que el director se salta muchas normas del cine y su rebeldía llevó su obra a participar en diferentes secciones, en prestigiosas citas como Cannes, como Toronto, como Locarno, y que la película continúa su recorrido por cerca de 30 citas cinematográficas internacionales. Ahora en febrero podremos ver Cocote. Entonces, Luis, la tragedia de Río Verde, Carpinteros, Cocote, son apenas 4 ejemplos, Andy, de que no todo es risa, Amaury, de que no todo es comedia. Cambio y fuera.